¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio, en donde vamos a platicar acerca de la etapa probatoria. Esto dentro del marco del proceso, procedimiento y juicio, que forma parte de toda la preparación y el desarrollo del acto procesal. Comenzaremos mencionando que en este episodio vamos a ver todo aquello que conforma la etapa probatoria y vamos a conocer la implicación de la noción de prueba utilizada en el proceso. La correcta utilización de los medios de prueba se trata de algo sumamente importante en el proceso, teniendo en cuenta que las partes muchas veces se encuentran convencidas de tener la razón y su debido manejo es determinante para el cumplimiento o no de una obligación o el respeto de un derecho. Hablaremos entonces de la prueba, de la teoría y concepto de la prueba en el proceso civil. En una recopilación de significados presentados por el maestro Valle, se encuentra acerca de la prueba lo siguiente. Primero, la obtención del cercioramiento del juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. En este sentido, la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes. Esta verificación se produce en el conocimiento del juzgador una vez que tiene la certeza de los hechos. Si bien la certeza o el cercioramiento del juzgador tienen un carácter subjetivo, en cuanto que van dentro de un sujeto, se manifiestan, sin embargo, en forma objetiva en lo que se denomina motivación de la sentencia, en la cual el juzgador debe expresar su juicio sobre los hechos, así como las razones y los argumentos con base en los cuales llegó a formarse tal juicio. Para Wroblewski, la prueba, en este sentido, es un razonamiento del juzgador, dentro del cual el demonstrandum, o sea, la demostración o el juicio sobre los hechos, es justificado por el conjunto de expresiones lingüísticas de las que se deduce por una serie acabada de operaciones. Por su parte, Denti señala que con la palabra prueba se designa el resultado del procedimiento probatorio, o sea, el convencimiento al que el juzgador llega mediante los medios de prueba. Este es un significado próximo al de proof. En sentido amplio, también se designa prueba a todo el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador con el fin de lograr el cercioramiento de éste sobre los hechos controvertidos u objetos de prueba. En este sentido, ya se ha aludido a los actos de prueba tanto de las partes como de los terceros. Las pruebas son la demostración de las afirmaciones señaladas en los hechos y que fundan las pretensiones contenidas en la demanda, a la vez que motivan las excepciones y defensas plasmadas en el escrito de contestación de demanda y respecto de los cuales existe controversia. En esto se encuentra concordancia con la carga procesal que se impone a las partes de manera voluntariamente a través de una conducta en beneficio propio, cuya omisión produce consecuencias perjudiciales a sus intereses en el proceso. En ese sentido, en los códigos de procedimientos civiles para el Distrito Federal y de los estados, se establece que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, estableciendo al respecto que el que niega solo será obligado a probar. ¿En qué casos? Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Segundo,
cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante. Tercero, cuando se desconozca la capacidad. Y cuarto, cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Las pruebas son necesarias ya que para dictarse una sentencia a favor de una parte, a través de estos elementos, se van a confirmar los hechos señalados o bien derecho extranjero o usos y costumbres en que se funde determinado derecho. El tribunal debe reunir las pruebas que le presenten las partes siempre que estén permitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados. Son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos. Los elementos que no son considerados prueba son los siguientes: los hechos confesados, los hechos notorios, los hechos presumidos, los hechos irrelevantes y los hechos imposibles. ¿Quién prueba? Para poder determinar quién debe probar, es pertinente señalar los principios rectores de los medios de prueba, que son los siguientes. Primero, contradicción de la prueba. La parte contra quien se ofrece una prueba debe tener el derecho de replicarla. Segundo, carga de la prueba. Ovalle, en su texto del año 2005, en la página 322, menciona que es la situación jurídica en la que la ley coloca a cada una de las partes, consistente en el imperativo de probar determinados hechos en su propio interés, de tal modo que si no cumplen con ese imperativo, se ubicarán en una situación de desventaja respecto de la sentencia que se espera con arreglo a derecho, es decir, en una perspectiva de sentencia favorable. Existen dos reglas señaladas en los códigos de procesos penales, tanto del Distrito Federal como de los estados, que es, en primer término, las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, y en segundo término, el que niega solo será obligado a probar. Primero, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Segundo, cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante. Tercero, cuando se desconozca la capacidad. Y cuarto, cuando la negativa fuera elemento constitutivo de la acción. Hablaremos a continuación de la valoración de la prueba. Es la operación que realiza el juzgador para determinar la fuerza o el alcance de los medios de prueba aportados por las partes en el proceso y, con base en ello, tener por demostrados los hechos que son materia de controversia o bien negarles eficacia probatoria. Es posible observar lo anterior en los considerandos de una sentencia, ya que es la parte de su estructura en donde hace esa valoración concediendo o negando valor convictivo a los instrumentos, dando razones lógico-jurídicas. Esa operación es realizada por el juzgador bajo determinados sistemas como son, primero, el tasado o legal, que es el valor de la prueba, en donde se encuentra determinado por la legislación procesal civil y únicamente corresponde determinar el alcance de la prueba en relación con los hechos materia de la controversia. A continuación hablaremos de libre apreciación, que seguimos en el tema de la valoración de la prueba. Contrario al punto anterior, el valor del instrumento lo va a determinar el juez de acuerdo con su criterio, el cual no debe apartarse de las reglas generales, de la lógica ni de la razón. Y por último, la mixta, que combina la valoración tasada y libre, señalándose determinados parámetros o valores para apreciar un medio convictivo, a la vez que da la oportunidad de realizar una libre apreciación de determinadas pruebas. Es indispensable consultar el Código de Procedimientos Civiles
de nuestras localidades para conocer los establecimientos al respecto, así como los medios de impugnación y la jurisprudencia aplicada. Hablaremos a continuación del procedimiento probatorio. ¿Y cómo se prueba? Bueno, en los procedimientos ordinarios, una vez que se ha fijado la litis y se han depurado las excepciones procesales, se abre el periodo probatorio. El procedimiento probatorio se conforma por 4 etapas. Primero, la del ofrecimiento de pruebas. El juez, una vez que ha celebrado la audiencia de conciliación, dicta un acuerdo mediante el cual abre el periodo probatorio y otorga a las partes el término de 10 días comunes para que ofrezcan pruebas. Estas se deben ofrecer expresando con claridad los hechos que se pretenden demostrar con dicha probanza, así como las razones por las que el oferente considera se demostrarán los hechos que afirma. 2. Admisión o desechamiento de las pruebas por parte del juzgador. Una vez que termina el periodo de ofrecimiento de pruebas, al día siguiente el juez debe dictar un auto en el que señale las pruebas que admiten, así como las que desecha. En el caso de pruebas testimoniales, el juez podrá limitar el número de testigos. El auto admisorio de pruebas se encuentra regulado en el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, el cual debe, en resumen, someterse a las siguientes reglas. El auto admisorio de pruebas debe dictarse al día siguiente que termine el periodo de ofrecimiento de pruebas. El juez puede limitar el número de testigos. El juez no admitirá pruebas que hayan sido ofrecidas de forma extemporánea. El juez no admitirá pruebas que sean contra la moral. No se admitirán pruebas sobre hechos que no sean controvertidos y no se admitirán pruebas sobre hechos imposibles. Contra este auto procede el recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la definitiva. Punto 3. Preparación de las pruebas. Las pruebas, de acuerdo a su naturaleza, deben prepararse de la siguiente forma. Citar personalmente a las partes en caso de prueba confesional. Citar a los testigos en caso de prueba testimonial. Señalar los peritos y los puntos sobre los que versará la prueba en caso de prueba pericial. Y diligenciar los exhortos en caso de pruebas que se deben celebrar en otra jurisdicción. Y 4. Desahogo de las pruebas. Una vez que las pruebas se han preparado, el desahogo de las mismas se realizará en una audiencia, la cual deberá celebrarse, acudan o no las partes, quedando a salvo el derecho de que se designe nueva fecha para su celebración. Hablaremos a continuación de los medios probatorios, al respecto de con qué se prueba. Es un derecho fundamental de las partes en un proceso civil el recibimiento de los medios probatorios que se ofrecen y se desahoguen, así como que sean valorados debidamente por el juzgador al momento de emitir su decisión final. Ello corresponde al debido proceso, pues a toda persona que tiene que intervenir en un proceso le asiste el derecho a ser oída y vencida con la oportunidad de demostrar, a través de los medios de prueba reconocidos por los códigos de procedimientos civiles, los argumentos que hizo ver y que sean valorados bajo las reglas y principios que las delimitan y dan sentido para que se emita una sentencia justa. Lo anterior se encuentra en los artículos constitucionales 8, 14 y 17, que en esencia establecen que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. A continuación señalaremos las bases de la prueba confesional. Es de las pruebas consideradas personales indirectas y por constituir. Se define como la declaración vinculativa de una de las partes que contiene la admisión de determinados hechos imputados como ciertos. Estos contienen consecuencias jurídicas desfavorables en el proceso para el que declara. Se pueden dividir en judicial, espontánea y provocada. La judicial espontánea se formula de manera voluntaria, ya que en la demanda o en la contestación o en cualquier parte del proceso, sin que su contrario lo hubiese instado. Provocada. Se actualiza cuando una de las partes ofrece la prueba confesional de su contraparte y se practica cumpliendo las formalidades legales. De igual forma, en confesión judicial expresa y tácita o ficta. ¿Cómo es esta confesión expresa? Se formula con palabras, respondiendo a las posiciones que hace el juez a instancia de la parte interesada o mediante un escrito. La tácita o ficta se produce como sanción de la ley por la actualización de los supuestos que contemple respecto de la omisión de la parte a cuyo cargo se ofreció. Puede ocurrir en los siguientes casos. Primero, cuando no comparezca sin causa alguna. Segundo, compareciendo se niegue a declarar. Y tercero, insta en no responder afirmativa o negativamente. La confesión puede clasificarse de la siguiente forma. Confesión judicial espontánea y provocada. La confesión espontánea es en la que una de las partes formula una contestación, ya sea en el escrito inicial de demanda o en la contestación a la misma, sin que la otra parte la haya requerido. Por otro lado, la confesión provocada es aquella que la contraparte ofrece y se desahoga cumpliendo con las formalidades legales. La confesión judicial expresa o tácita. La confesión judicial expresa es la que se formula respondiendo a las posiciones, preguntas que hace la contraparte, mientras que la confesión tácita es la que presume la ley cuando se cita una parte para confesar y se da alguno de los supuestos establecidos en los artículos correspondientes a los códigos de procedimientos civiles para el Distrito Federal y para los estados, estableciendo respectivamente que quien deba absolver posiciones será declarado confeso, de acuerdo con los siguientes puntos. Cuando se abstenga sin justa causa de comparecer, cuando fue citado para hacerlo, en cuyo caso la declaración se hará de oficio, siempre y cuando se encuentre exhibido con anterioridad al desahogo de la prueba el pliego de posiciones. Cuando se niegue a declarar. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente. En el primer caso, el juez abrirá el pliego y calificará las posiciones antes de hacer la declaración. El ofrecimiento. La prueba confesional se puede hacer de las siguientes formas. Agregando al escrito de ofrecimiento de pruebas el pliego de peticiones en sobre cerrado. De acuerdo con Argüelles, en su texto del 2013,
La prueba será admisible aunque no se exhiba el pliego pidiendo tan solo la citación, pero si no concurriere el absolvente a la diligencia de prueba, no podrá ser declarado confeso más que de aquellas posiciones que con anticipación se hubieren formulado, y también ofreciendo por escrito el pliego de posiciones siempre y cuando sea presentado antes de la audiencia señalada para su desahogo. La preparación. Se requieren dos cosas. Las tres cosas que se requieren para la preparación son que se tenga exhibido el pliego de posiciones que deberá desahogar el absolvente mínimo antes de la audiencia, que el absolvente sea citado de forma personal, que se aperciba al absolvente que en caso de que no comparezca será declarado como confeso. El desahogo. Cuando el absolvente sea persona física, deberá desahogar la prueba de forma personal. Cuando el absolvente sea una persona moral, deberá hacerlo mediante apoderado que cuente con facultades para absolverlas, imposibilitando al oferente que señale a un representante específico para hacerlo. Antes del desahogo de la prueba, el juez deberá tomar al absolvente protesta de decir verdad y ordenar se asienten los datos generales del mismo. El juez deberá calificar las posiciones que se encuentran en el pliego ofrecido en sobrecerrado, mismas que deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos correspondientes de los códigos respectivos de los mismos procedimientos. El absolvente deberá contestar las posiciones en sentido afirmativo o negativo, con la posibilidad de agregar las explicaciones que considere pertinentes. La prueba documental. Esta prueba se divide en dos categorías, en documentales públicas y documentales privadas. La documental pública son todos aquellos documentos públicos, los cuales son los expedidos por algún funcionario público. Y las documentales privadas son aquellos documentos privados por exclusión, se van a definir como los que no han sido expedidos por funcionarios públicos. Podemos acudir para conocer más de este tema al Código de Procedimientos Civiles de cualquier localidad para ver a qué hace referencia la legislación y conocer los documentos que se señalan como públicos. Electrónica. Se puede definir como la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otro soporte tecnológico. Para determinar su valor probatorio es primordial atender a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada. En concordancia con lo anterior, existen criterios federales que se han emitido, entre otros, son todos los que se identifican bajo los siguientes rubros. En el número 1 tenemos a la factura electrónica comercial obtenida vía Internet. Salvo prueba en contrario, tiene valor probatorio para demostrar la propiedad de un vehículo a favor de la persona que en ella se indica, aunque sea exhibida en copia simple. Interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño en un juicio ejecutivo mercantil contra la desposesión de sus bienes muebles. La constancia impresa o copia simple de la factura electrónica expedida a su nombre que identifica aquellos y que contiene, entre otros elementos, el sello digital, es apta para acreditarlo, salvo prueba en contra. Las constancias enviadas por fax entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si se encuentra certificada la fecha y hora de su recepción, así como el órgano que las remite por el Secretariado de Acuerdos del Tribunal Judicial que las recibe,
tienen pleno valor probatorio. Al hablar de el ofrecimiento, encontramos que las pruebas documentales deben ofrecerse en los escritos iniciales o de demanda o en la contestación a la misma. Después de este momento, solo pueden admitirse las siguientes documentales: las que se hayan pedido anteriormente y conste que fueron solicitadas antes, las que justifiquen hechos que hayan ocurrido posteriores al escrito inicial de demanda o contestación, y los que su existencia haya sido ignorada al momento de presentar la demanda o contarla. Y el desahogo, ¿a qué hacemos referencia con el desahogo? Las pruebas documentales se desahogan por su naturaleza, solo con presentarlas en el plazo establecido para ello. ¿De qué se habla cuando se señala la objeción e impugnación de los documentos? Es muy importante distinguir entre la objeción e impugnación, ya que la objeción se presenta cuando se pretende refutar el valor probatorio de los documentos y la impugnación se da cuando se ataca la falsedad del documento en su contenido o en su firma. El periodo para objetar un documento en cuanto a su alcance y valor probatorio es de 3 días después de que se abra el juicio a prueba. Cuando se objeta un documento es suficiente con presentar los argumentos por los cuales se considera que con el mismo no se acreditan los hechos planteados por la parte contraria. La impugnación por falsedad de documento se puede realizar desde la contestación de la demanda hasta 6 días antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. En el caso de impugnación, la parte que lo hace, además de los documentos, debe ofrecer las pruebas necesarias para acreditar la falsedad del documento, constituyendo la prueba pericial en grafología y o grafoscopía idónea para acreditar la impugnación. De acuerdo con Gómez, la prueba pericial es el medio de confirmación por el cual se rinden dictámenes acerca de la producción de un hecho y sus circunstancias conforme a la legalidad causal que lo rige. Esto lo podremos encontrar en el texto de Gómez del año 1998 en su página 145. Cuando es técnica o científica, encaja en el concepto de prueba científica, que de acuerdo con Briceño Sierra, citado por Gómez, entraña la producción eficiente de fenómenos dentro de las reglas de su propia legalidad científica. Como el juez solo es perito de derecho, existen diversas materias en las que se requiere de un conocimiento técnico especializado para apreciar ciertos hechos a probar y por ello el juez puede allegarse de expertos para poder entender y conocer mejor el asunto. En el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se establece en qué casos se debe admitir la prueba pericial. La prueba pericial solo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, mas no en lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por las partes para ese tipo de conocimientos o que se encuentren acreditadas en autos con otras pruebas, o tan solo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares. Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la ciencia, arte, técnica o industria requieren título para su ejercicio.
Si no lo requirieran o requiriéndolo no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando no tengan título. El título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la calidad de perito valuador. Lo anterior conforme al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. La prueba en comento es de las consideradas personales indirectas y por constituir. Hablando, retomo, de la prueba pericial. Es posible definirla como el juicio emitido por personas ajenas al proceso, que poseen una preparación especializada en la materia de los hechos controvertidos. El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria por el término de 3 días para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones, además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen y para que designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria en que la haya propuesto el oferente. Indicará su cédula profesional o documento que acredite su calidad de perito, requisito sin el cual no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente. La sustitución de perito solo podrá hacerse dentro del periodo de ofrecimiento de prueba, pero en aquellos casos en que, extinguido ese periodo, quede justificada la causa de la sustitución. Esta podrá hacerse hasta antes de la audiencia. Cuando los dictámenes rendidos resulten sustancialmente contradictorios, de tal modo que el juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, designará un perito tercero en discordia. A este perito deberá notificársele para que, en un plazo de 3 días, presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño. Deberá anexar el original o copia certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular. Asimismo, señalará el monto de sus honorarios en los términos fijados por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la Ciudad de México. El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la audiencia de pruebas o en la fecha en que, según las circunstancias del caso, señale el juez y su cumplimiento dará lugar a que el tribunal le imponga como sanción pecuniaria en favor de las partes. En tal supuesto, el juez designará otro perito tercero en discordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba en cuestión. Las partes tendrán derecho a interrogar a los o al perito que haya o hayan rendido su dictamen y a que el juez ordene su comparecencia en la audiencia de pruebas, en la que se lleve a cabo la junta de peritos, donde la parte que la haya solicitado o de todos los colitigantes que la hayan pedido podrán formular sus interrogatorios. El ofrecimiento. El artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece la forma en la que las partes deben ofrecer esta prueba, la cual se resume en los siguientes puntos. 1. Se debe señalar con toda precisión la ciencia, arte u oficio sobre la cual debe practicarse la prueba. 2. Se deben señalar los puntos sobre los cuales versará la prueba, planteándose el cuestionario a contestar por parte de los peritos. 3. Se debe presentar la cédula profesional o documento que acredite la ciencia, arte u oficio del perito como tal. Y 4. Se debe relacionar los hechos controvertidos, cuyo acreditamiento se dará con la prueba pericial. El desahogo. Una vez que el juez admite la prueba, las partes se encuentran
obligadas a presentar a su perito dentro de los 3 días siguientes al auto referido y una vez que se les tenga designados, cuentan con el término de 5 días para rendir su dictamen. En el caso de que los dictámenes rendidos por las partes sean contrarios, se faculta al juez para designar a un perito tercero en discordia. Prueba testimonial. La prueba testimonial consiste en la declaración judicial de un tercero que es ajeno al juicio sobre hechos de los que tiene conocimiento y que forman parte de los hechos controvertidos. El medio convictivo es de los considerados como indirecto, personal y por constituir, definiéndose como la declaración procesal que realiza un tercero ajeno a la controversia, acerca de hechos concernientes a la misma, que sabe y le constan y que las partes necesitan probar en el proceso. La probanza se clasifica según el nexo del testigo con el hecho. Indirecto, por tener conocimiento del mismo por la información que se le pudo proporcionar, o directo, cuando estuvo presente en el lugar del hecho, o por la función que desempeñan, como narradores, cuando describen o narran los hechos sobre los cuales son interrogados por las partes, los que interesan al proceso, e instrumentales, cuando su presencia es necesaria para que tenga validez el acto en el que intervienen. Para que el medio de prueba sea procedente, es necesario que los terceros testigos conozcan de los hechos que son materia de la controversia y que las partes deben probar en el proceso. Y en ese sentido, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en sus artículos 361 al 371, refiere que para el examen de los testigos se podrán presentar interrogatorios escritos. De no exhibirse, las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes. Tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral. Deberán estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho. Contra la desestimación de preguntas, será admisible el recurso de apelación en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la que se formule en contra de la sentencia definitiva. La protesta y examen de los testigos se hará en presencia de las partes que concurrieren. Interrogará al promovente de la prueba y a continuación los demás litigantes. Cuando el testigo resida fuera del Distrito Federal, deberá el promovente, al ofrecer la prueba, presentar sus interrogatorios con las copias respectivas para las otras partes, que dentro de 3 días podrán presentar sus interrogatorios de repreguntas, y para el examen de estos testigos se librará exhorto en el que se incluirán en pliego cerrado las preguntas y repreguntas. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los testigos, se hará constar el nombre, edad, estado, domicilio y ocupación. Si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes. Si es dependiente o empleado del que lo presente o tiene con él sociedad o alguna otra relación de interés. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. Si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. A continuación, se procederá al examen. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. A este efecto, el juez fijará en un solo día para que se presenten los testigos que deben declarar y designará el lugar en que deben permanecer hasta la conclusión de la diligencia.
Si no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarla al día siguiente. Cuando el testigo deje de contestar a algún punto o haya incurrido en contradicción o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del juez para que éste, si lo estima conveniente, exija al testigo las aclaraciones oportunas. El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad respecto a los puntos controvertidos. Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el juez. Si el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en castellano, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete. Las preguntas formuladas al testigo y sus respuestas se asentarán textualmente, siempre que no se presente el interrogatorio por escrito. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el juez debe exigirla en todo caso. La declaración, una vez firmada, no puede variarse ni en la sustancia ni en la redacción. En el acto del examen de un testigo o dentro de los 3 días siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquel por cualquier circunstancia que en su concepto afecte su credibilidad, cuando esa circunstancia no haya sido ya expresada en sus declaraciones. La petición de tachas se substanciará incidentalmente y su resolución se reservará para definirla, debiendo suspenderse mientras tanto el pronunciamiento de esta. El ofrecimiento. El ofrecimiento de la prueba testimonial se debe realizar señalando el nombre y domicilio de los testigos desde el escrito inicial de demanda y de contestación. Por regla general, las partes tienen la obligación de presentar a sus testigos. Sin embargo, cuando las partes manifiestan que se encuentran imposibilitadas para hacerlo, el juez deberá ordenar la citación a los testigos con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas o multa. Preparación. El desahogo de esta prueba comienza con tomar la protesta de decir verdad del testigo y el apercibimiento sobre las penas de rendir un testimonio falso. Posteriormente se comienza con la formulación de las preguntas, mismas que deben ser verbales y directas. El artículo 360 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece las condiciones que deben reunir las preguntas. La prueba presuncional. De acuerdo con Gómez, con este tipo de prueba se llega al conocimiento indirecto de los hechos controvertidos, independientemente que se desconozcan, de que no se puedan comprobar directamente su existencia. Desde luego, como inferencia, como conclusiones, las presunciones pueden no verse correspondidas en la realidad con la certeza con la que se asumen. De ahí que las presunciones siempre impliquen márgenes de incertidumbre, probabilidad de error. Acudir al libro de Gómez en la página 167 del año 1998. En relación con el instrumento, conviene señalar que se divide en legal y humana. La primera surge cuando la hipótesis contenida en la norma procesal se actualiza por la falta o actividad procesal de las partes con consecuencias establecidas en la propia ley, normalmente desfavorables a las mismas. La segunda se actualiza con el análisis de los hechos de la demanda y contestación, así como de la valoración de los medios de prueba aportados y contenidos de las actuaciones que realiza el juzgador a través de un razonamiento lógico-jurídico para llegar a una conclusión de la existencia de un hecho probado, deduciéndose otro que es consecuencia
de aquel. Las presunciones legales pueden ser iuris tantum, que es admite prueba en contrario, o iuris et de iure, no admite prueba en contrario. La prueba instrumental. Esta probanza es de las consideradas como reales, preconstituidas, indirectas, y se refiere a los textos escritos públicos o privados mediante los cuales las partes buscan acreditar las afirmaciones realizadas en el proceso. En ese sentido, por documento se entiende toda representación objetiva de un pensamiento teniendo la cualidad de ser mueble. Inspección judicial. Se define como el examen directo del juzgador sobre personas u objetos relacionados con la controversia. Esto lo menciona Ovalle en su texto del año 2005. Es una prueba de las consideradas como directa y por constituir, definiéndose como aquella que coloca al juez de forma inmediata y directa a través del examen sensorial, en contacto con las personas u objetos o frente a los hechos por probar relacionados con la controversia. Se ofrece cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la litis y que no requieran conocimientos técnicos especiales. Las partes, sus representantes o abogados pueden concurrir a la inspección a hacer las observaciones que estimen oportunas. También podrán concurrir a ella los testigos de identidad o peritos que fueren necesarios. Del reconocimiento se levantará acta que firmarán los que a él concurran, asentándose los puntos que lo provocaron, las observaciones, declaraciones de peritos y todo lo necesario para esclarecer la verdad. En el caso en que el juez dicte la sentencia en el momento mismo a la inspección, no se necesitan esas formalidades, bastando con que se haga referencia a las observaciones que hayan provocado su convicción. Cuando fuere necesario, se levantarán planos o se sacarán vistas fotográficas del lugar u objetos inspeccionados. Su desahogo, ¿cómo se lleva a cabo? El juez señalará el día y la hora en la que se practicará la diligencia, a la cual pueden acudir las partes y de la cual se levantará un acta. Entonces, bueno, pues como ya vimos en todo ese episodio, la prueba pues va a pretender o es su finalidad que se demuestren las afirmaciones señaladas sobre los hechos en donde existe controversia entre las partes y en el manejo de la prueba también dentro de su etapa, que se encuentra justo en ese punto, va a ser la influencia ¿para qué? Para determinar la sentencia. Y bueno, pues con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. No olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones toda vez que subamos un nuevo episodio. Hasta pronto. Lindo día. Bye.